Para este proyecto escogimos una función para hallar puntos críticos y determinar si estos son mínimos, máximos o puntos de silla. Tomamos la función f de x y y igual a y a la cuarta más 4 por y por el coseno de x. Y dado que es una ecuación cosenoidal, decidimos poner un parámetro de menos pi a pi. ¿Pero qué es un punto crítico? Un punto crítico es aquel que su derivada es cero o no existe o está en una frontera o no tiene un mínimo o un máximo. Es decir, estos 4 distintos tipos de puntos críticos. En los puntos estacionarios, la pendiente es plana, es decir, la primera derivada es igual a 0. En los puntos singulares, la derivada no existe, es decir, que sobre ese punto pasan 1.000.000 de derivadas, o sea, un montón de pendientes, y no se puede determinar, así que por eso se dice que no existe. Los fronterizos son aquellos que están acotados por una restricción. Y los puntos de silla, su derivada es 0, su pendiente es 0, sin embargo no se puede decir si este es un mínimo o un máximo, simplemente es un punto crítico. Para el caso de nuestra función utilizaremos el primer criterio de igualar las derivadas parciales a 0. A partir de la derivada parcial con respecto de x, podemos sacar que y es igual a 0 y que x es igual a 0. Después podemos sustituir estos valores en la derivada parcial con respecto de y para determinar más puntos críticos. Ahora bien, para determinar qué tipo de punto crítico es este, necesitamos las segundas derivadas parciales. Derivamos a la derivada parcial con respecto de x con respecto de x. Para obtener una segunda derivada, hacemos lo mismo con y. Con respecto de y la derivamos de nuevo y ahora derivamos cualquiera de las dos con respecto de la variable contraria. Y ya tenemos prácticamente todo para determinar el tipo de puntos que tenemos, pero hay que cerciorarse que estos puntos cumplan con la restricción que planteamos, que las derivadas parciales deben igualar a 0. En el caso de x igual a 0, y igual a 0, cumple con la primera restricción, pero con la derivada de f con respecto de y no cumple con esta restricción, dado que nos da 4 en vez de 0. Entonces 0,0 no es un punto crítico. Entonces los puntos críticos verdaderos son 0,-3, un medio de pi, 0, menos pi medios, 0. El menos 3 es resultado de reemplazar 0,-1 en la función original. ¿Y para qué nos sirvieron las segundas derivadas? Pues estas sirven para el criterio de las segundas derivadas, que d es igual a la determinante de las segundas derivadas parciales, y esto nos va a ayudar a determinar el tipo de punto crítico que tenemos. Entonces la segunda derivada con respecto de x, la segunda derivada con respecto de y, menos el cuadrado de la segunda derivada de x y y es igual a d, pero esto debe ser evaluado en el punto crítico P0. Usando este criterio, decimos que si la segunda derivada con respecto de x es un número negativo y d es un número positivo, la derivada va a ser, nuestro punto crítico va a ser un máximo. En el caso de que la segunda derivada de f de x sea un número positivo al igual que d, este será un punto mínimo, y en el caso de que d sea un número negativo, este será un punto de silla. Para facilitar los cálculos hacemos una tabla de estas derivadas parciales de d y del tipo de punto que tendremos, sustituyendo los puntos en f, la segunda derivada de f de x, la segunda derivada de y menos la derivada de xy al cuadrado.
dándonos de un número positivo, negativo y negativo, siendo y siguiendo el criterio que acabamos de mencionar. El punto 0, menos 1, menos 3 es un punto mínimo en la gráfica acotada de menos pi a pi, y el punto pi medios, 0 es un punto de silla, al igual que menos pi medios, 0, ya que, como observamos en la gráfica, este punto puede ser un máximo, pero de otro lado visto un mínimo.